Nosotros somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, somos del NRC número 7309. Los integrantes de nuestro grupo somos José Leighton, Melanie Herrería y mi persona Kevin Chalán. Y esta es la presentación de nuestro laboratorio número 8. Nuestros objetivos. En nuestro objetivo general nosotros tenemos demostrar las propiedades de la onda senoidal experimentalmente mediante prácticas realizadas en un laboratorio virtual, el ACDC Lab, afianzando los conocimientos adquiridos en la clase sobre el tema propuesto. Y nuestros objetivos específicos son comprender qué es una onda senoidal y su representación gráfica y matemática mediante una búsqueda bibliográfica, analizar el comportamiento de la onda senoidal mediante simulaciones realizadas en el laboratorio virtual ACDC Lab y explicar el desarrollo del laboratorio mediante un video, el cual exponga la teoría y las prácticas realizadas en el laboratorio virtual. Y nuestro último objetivo específico es justificar lo aprendido mediante la contestación a las interrogantes que se plantean en el laboratorio. En nuestro marco teórico tenemos las siguientes diapositivas que hemos investigado para este laboratorio. La onda senoidal se denomina corriente alterna, o sea, la corriente eléctrica en la que la magnitud y la dirección varían periódicamente. La forma de onda de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la onda senoidal, como nosotros podemos observar acá. Podemos observar aquí, esta es la onda senoidal. Vamos a analizar lo que viene a ser la longitud y es una de las ondas que más comúnmente se utiliza, puesto que se consigue una transmisión más eficiente de la energía. La corriente alterna. Generalmente la corriente alterna se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las empresas. Sin embargo, las señales de audio y de radio transmitidas por cables eléctricos son también ejemplos de corriente alterna. Como habíamos mencionado, acá tenemos la onda senoidal y podemos observar su comportamiento en un plano cartesiano, en los ejes X y los ejes Y. La onda senoidal representa el valor de la tensión de la corriente alterna a través de un tiempo continuamente variable en un par de ejes cartesianos marcados por amplitud y tiempo. Entonces nosotros podemos observar acá nuestra onda senoidal, pero como habíamos visto, se va a calcular lo que es en base a la amplitud y el tiempo. Entonces, la forma de la onda, la corriente alterna se genera por diferentes métodos, pero los más utilizados son los mecanismos rotativos o alternadores de las bobinas eléctricas para grandes potencias y los electrónicos cuando las mismas son pequeñas. Podemos observar la imagen de acá, donde nos muestra la forma de la onda senoidal con su comportamiento. La forma de onda senoidal es la forma más generalizada y responde a la corriente de canalización generada en grandes plantas eléctricas del mundo. También responden a la misma forma todas las corrientes destinadas a generar los campos electromagnéticos de las ondas de radio. La manera más práctica de entender la generación de esta onda es utilizar el círculo trigonométrico. Como podemos observar acá, tenemos nuestro círculo, pero también es una manera en la cual nosotros podemos analizar o podemos entender. Acá se usan propiedades trigonométricas. Al nosotros usar una onda seno, también podemos analizarlo de la manera trigonométrica, que es a través del círculo. Un círculo centrado en un par de ejes cartesianos son un radio que giran a la velocidad constante con sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces esto va a ir girando en este sentido, esta flecha, por medio del círculo, y va a girar, 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 y va a repartir, partiendo desde la posición horizontal derecha, como podemos observar acá. Va desde 0 a pi medios, a pi
a 3 pi medios y finalmente a 2 pi y se va repitiendo. Y es el comportamiento que se relaciona directamente con la onda seno. La forma de onda senoidal. El seno trigonométrico de estos ángulos que se va generando a medida que el radio de la circunferencia gira viene representado por la altura del punto correspondiente al extremo del radio en la forma del círculo referida al eje horizontal. Esa altura comienza en 0 grados, partiendo por el comienzo en el ángulo 0 y va a ir aumentando hasta llegar al máximo. Como habíamos mencionado acá, parte del 0 y va a ir hasta llegar a su punto máximo y luego se va a repetir. El radio sigue girando y la altura comenzará a disminuir para llegar nuevamente a 0, cuando el radio forma un ángulo de 180 grados o esté nuevamente en la posición horizontal. Entonces acá podemos ver la onda senoidal, el periodo, la amplitud, el tiempo y la relación que tiene este plano cartesiano. A partir del momento con la continuación del giro, la altura comenzará nuevamente a aumentar, pero ahora hacia abajo, en línea horizontal, abajo de la línea horizontal, disculpa, con los mismos valores absolutos que los anteriores, por lo que se toma con el signo negativo. Al nosotros llegar a la posición horizontal, o sea, al ángulo 360 grados, se termina el ciclo. Y a partir de este momento comenzará uno nuevo. Entonces, como íbamos analizando, como íbamos mencionando, cuando el ángulo, bueno, cuando se llega a la posición final, a los 360, va a empezar nuevamente un nuevo ciclo. Y así, como lo mencionamos acá, va a ir de ciclo en ciclo en ciclo en ciclo. A continuación tendremos la práctica en nuestro laboratorio virtual, donde explicaremos las preguntas que se han determinado en el laboratorio y en la ejecución y el planteamiento del mismo. A continuación mi compañero explicará cómo nosotros realizamos los debidos cálculos. Realizar el procedimiento, los materiales y equipos requeridos son un generador de funciones, un osciloscopio, un multímetro digital, un resistor de 1 kiloohmio, un resistor de 2.2 kiloohmios y un protoboard. En el procedimiento nos pide que implementemos el circuito que se presenta en la figura 7.1. Entonces este circuito lo vamos a representar en nuestro simulador DSA-CELAF. Para ello vamos a sacar nuestros componentes que necesitamos. Correcto, ahí tenemos nuestro circuito armado. Ahora nos dice que ajustemos el generador de funciones para que proporcione una señal de 20 valor pico pico a una frecuencia de 2500 Hz. Entonces para ello modificamos esto. Aquí sería 2500 Hz y valor pico pico nos dice que es de 20.
Revisamos por si acaso, correcto, ahí estaría bien nuestro valor. Ahora nos dice que conectemos al osciloscopio el resistor de carga RL y observemos la señal que aparece en el osciloscopio. Para ello, vamos a sacar nuestro osciloscopio. Vamos a conectar las pinzas de nuestro osciloscopio a nuestra resistencia. Y nos aparece una señal. Que esta señal nos da aproximadamente el valor pico de 13.74 si no me equivoco. Más o menos. Aquí tenemos las respuestas de interrogantes que nos dice responda a las siguientes preguntas. Nos dice cuántas divisiones por cuadro abarca la amplitud de la señal de salida. La amplitud pico abarca 2.3 cuadros aproximadamente. Serían estos. ¿En qué valor está aproximada la varilla volts división? Está en 10. Si le cambiamos a 3, se nos devuelve. Pero primero vamos a mover este aquí y este acá. Tampoco. Sería aquí. Sería aquí. Listo. En la nuestra están de 10 voltios. ¿Cuántas divisiones por cuadro abarca un ciclo completo en la salida de señal? Un ciclo completo abarca 4 cuadros. ¿En qué valor está posicionada la varilla time división? Está en 0.1 milisegundos, creo. ¿Cuál es la amplitud de voltaje y el periodo de la señal que aparece en la pantalla del osciloscopio? Amplitud de voltaje, como cada cuadro equivale a 3 voltios y se observa 2 cuadros y un poco más, entonces valor aproximado de 6.8. Periodo, un ciclo de 4 cuadros y esto se va a multiplicar por el valor de la probabilidad time division que es de 0.0001 milisegundos. Entonces sería 4 por 0.001 milisegundos. Y esto nos daría 0.004 segundos. Determina la frecuencia en hercios y la frecuencia angular en segundos de la señal de salida. Se va a usar el periodo anteriormente encontrado en la siguiente fórmula. Fn es igual a frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Frecuencia es igual a 1 sobre 0.0004. Frecuencia es igual a 2500 Hz. Y la velocidad angular es 2pi por frecuencia. 2pi por 2500 sería 15.707,96 radianes por segundo. Con el multímetro digital mide el voltaje de salida en RL. Vamos a probar una cosa poniendo en coacción. Luego volviendo acá. Por último nos dice que midamos un electrovoltaje que sale 4.833. Y eso sería todo. Entonces vamos a proceder a volver a conectar nuestra pinza negra, pero esta vez vamos a cambiar a diferencial. Colocamos. Correcto, ahí podríamos cambiar, ahí ya se deja cambiar a 3. Nos da otro valor. ¿Cómo le puedo parar? Nuevo, guardar, System Next Page.
6 algo. Listo, eso sería. Bueno, vamos a tomar el voltaje con nuestro multímetro. Conectamos nuestras pinzas a nuestra resistencia y ponemos en voltaje. Y nos daría de 4 algo aproximadamente. Entonces, este voltaje, para que nos salga igual al voltaje del osciloscopio, tenemos que aplicar la fórmula de valor RMS es igual a 0.707 por valor pico. Y obtenemos el valor. Gracias por su atención. A continuación, las conclusiones del laboratorio. Ya. A partir de lo investigado anteriormente, se puede decir que la onda sinusoidal es el tipo fundamental de la corriente y voltaje alterno. Las fuentes que producen estas ondas son las máquinas eléctricas y los circuitos osciladores. En su representación gráfica, el voltaje o la corriente se muestra en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. Estas comienzan en cero y su voltaje o corriente se incrementa hasta un máximo positivo y luego hasta un máximo negativo, completando así un ciclo, mientras que para su representación matemática se lo puede expresar en función de su magnitud de corriente o voltaje, con los valores instantáneos pico a pico, efectivo y promedio. Ya. Como se ha podido observar en el laboratorio virtual ACDC Lab, la onda sinusoidal tiene dos dimensiones que son el tiempo y el voltaje o corriente. En este caso el voltaje. Las propiedades que se pueden observar gracias al osciloscopio es la polaridad de la onda, que durante la alternación positiva del voltaje la corriente fluye en una dirección, y cuando vemos que las alternaciones negativas la corriente fluye en la dirección opuesta. Las alternaciones son las que forman un ciclo de una onda seno, como podemos observar. También se comprobó las propiedades del periodo y frecuencia. Como podemos observar, la onda seno se repite a sí misma en ciclos idénticos. Como estos son iguales, el periodo siempre tiene un valor fijo y la frecuencia, como se puede observar, es el número de ciclos que una onda seno completa da en un segundo. Ya. En la justificación del video se puede observar las prácticas realizadas en el laboratorio virtual para entender de mejor manera la onda senoidal y sus propiedades y responder a las interrogantes planteadas en la investigación. En base a las interrogantes que se centran en expresar el valor de una onda seno mediante los valores pico a pico y efectivo, podemos concluir que nuestro valor pico, es decir, el valor máximo de nuestra onda, es de 6.86 voltios aproximadamente, y nuestro valor eficaz es 4.83. Esto se debe a que el valor efectivo es en realidad una medida del efecto de calentamiento de la onda seno. En nuestro caso, como se encuentra un resistor entre las terminales de la fuente de voltaje sinusoidal de corriente alterna, se genera calor por la potencia del resistor, por lo que se ajusta y la cantidad es menor. Muchas gracias.